días, muy buenas tardes o muy buena noche, depende del momento que usted vaya a recibir estos audios, videos. Les estamos saludando. Mis amigos, mis hermanos, por la gracia del Señor vamos a poder continuar con este estudio que hemos dejado ya hace unas cuantas semanas atrás. Muchas veces por diferentes motivos no podemos continuar, pero por eso nosotros rogamos y le pedimos a nuestros amigos, a los que nos están siguiendo en esta página de Raíces Cristianas, que estén orando. A la misma vez, hermanos queridos, es el deseo de los que estamos apoyando esta página, que esto pueda ir creciendo y de esa manera nosotros poder difundir lo que son las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Les animo a aquellos que no nos conocen todavía, que se nos unan y que de esa manera puedan estar compartiendo y aprendiendo por sobre todas las cosas de estos estudios que estamos compartiendo en esta página, ¿no? En esta ocasión nosotros estamos tocando un tema que creo que va a ser bastante extenso, pero también muy enriquecedor, y que lleva por título Babilonia, misterio religioso. Esto es estamos basándonos, tenemos como sustento, vamos a dejar la música un momentito, tenemos como sustento nosotros lo que es este libro que se llama Babilonia, misterio religioso, y está escrito por Ralph Woodrow. Espero haberlo pronunciado bien, la verdad que alemán no sé, pero bueno, es un hermano alemán, evangelista, y que ha escrito este hermoso material en el cual a nosotros nos da mucha información, en este caso, sobre el culto a la madre, ¿no? En el video anterior, el cual yo le invitaría que ustedes vayan a repasar, porque este video es la continuación de aquel otro video que lleva por subtítulo justamente Culto a la Madre e Hijo, ¿sí? Y estamos viendo nosotros los orígenes de lo que es esta religión católica, cómo se ha sincretizado todo el paganismo de la antigua Babilonia, cómo ha mutado en diferentes épocas y en diferentes regiones del continente de aquella época. Y vemos, por supuesto, esa mutación, ¿no? Esa mutación de esta seminari con Tamuz, que luego decía que era Nimbro, y se propagó por todo el mundo antiguo conocido de aquellos tiempos, y así es como nació el culto a la madre, y también llegó hasta estos tiempos, ¿no? Que hoy nosotros, por esta religión llamada católica apostólica romana, dicen que es María la madre de Jesús, que por supuesto que bíblicamente eso no lo pueden demostrar, sino que ellos van a lo que es la tradición y algunos otros dogmas católicos, de lo cual ellos se agarran y dicen que sí es la madre de Jesús. No contento con eso, también dicen que es la madre de Dios, ¿no? Y eso ya es una blasfemia muy atrevida, ¿no? Porque, bueno, Satanás es atrevido. Como para empalmar el estudio anterior con lo que vamos a ver hoy, yo quería recordar un poquito algunos nombres que solían utilizar en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, antes de lo que era la Iglesia de Cristo, incluso mucho más antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba, por supuesto, circulando todo esto, esta mitología de la madre y el hijo. Muchos dicen, bueno, de ahí es que nace el cristianismo. Habíamos aclarado anteriormente nosotros en el video de que no es así, es totalmente al revés. Más bien, todas estas religiones, todas estas organizaciones religiosas que adoraban a esta madre y el hijo, se desprenden justamente de la profecía dada ya en Génesis, cuando justamente se dijo que de la mujer vendrá la simiente, ¿no? Todo el mundo antiguo conocido sabía de la existencia de esta profecía.
Y Satanás, que es muy astuto, Satanás, que es el imitador, el que siempre trata de usurpar, ¿no? De engañar a la gente, ha logrado convencer a muchos, entre ellos a esta Semiramis, a declararse diosa, y de esa manera comenzó en todo el mundo conocido de aquel tiempo el culto a la madre y el hijo, ¿no? Que en definitiva, en estos tiempos hay miles de Marías por todas partes, que no es más que una extensión de la Semiramis de la antigua Babilonia y religiosa, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho nosotros que entre los chinos se llamaba la diosa madre, ¿no? Y yo quiero rescatar este significado, diosa madre. Ustedes saben ya que en aquellos tiempos antiguos, ya allá en China se le decía la diosa madre. Hoy actualmente en la Iglesia Católica justamente dicen que es la Madre de Dios. Hay mucha relación, ¿no? Luego, por ejemplo, bueno, y se llamaba Shigmo, ¿sí? También es representada con un niño en los brazos, rayos de gloria alrededor de su cabeza, ¿sí? Después los germanos veneraban a la Virgen Herta, que también tenía un niño en los brazos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? A los escandinavos la llamaban Disa, de la misma manera tenía un niño en los brazos. Los etruscos la llamaban Nutria. En India la llamaban la Indrani, también con un niño en los brazos. Los druidas adoraban a la Virgo Paritura, que era madre de Dios también. La madre babilónica también era conocida como Afrodita, Ceres por los griegos, Nana por los sumerios, como Venus o Fortuna. Todo estos nombres solía tener este culto a la madre, ¿no? Que no era más que una extensión de la Semiramis. Lo mismo podemos llegar hasta estos tiempos y vemos nosotros que la tal Virgen María no es más que una extensión de todos estos de la antigua Babilonia, ¿no? ¿Qué más podemos decir de todo esto? Bien. Vamos a arrancar un poquitito a ver dónde habíamos quedado aquella vez. Déjeme por favor que me ubique un poquito. Acá está. Bien. Vamos a continuar con esto. El escrito dice lo siguiente: y esto es exactamente lo que sucedió poco a poco. El culto y doctrina que habían sido asociados con la madre pagana vinieron a ser aplicados a María. Así el culto pagano de la madre continuó dispersándose dentro de la iglesia profesante. Recordemos nosotros que comenzó a haber un sincretismo donde se comenzó a aceptar todo este tipo de culto pagano para de esa manera poder de alguna forma atraer a los congregantes, ¿no? Ya que había en este caso una uniformidad en cuanto a la adoración de la madre y el hijo, solamente tuvieron que cambiar el nombre y de esa manera atraer a muchos de aquellos paganos para que continuaran con un manto de cristianismo lo que es el culto a la madre y el hijo, ¿no? Es lo que llamamos nosotros un sincretismo, ¿no? Continúa el escrito diciendo de esta manera: es obvio que este culto a María no era la veneración que se merece la bendita entre las mujeres, la madre humana del divino Salvador, sino que al contrario, no era más que una continuación del viejo culto pagano a la madre, porque a pesar de que María, la madre de Jesús, era una buena mujer, dedicada y temerosa de Dios, y fue escogida especialmente para engendrar el cuerpo de nuestro Salvador, no fue nunca considerada como una persona divina o como diosa por la verdadera iglesia primitiva. Y todo esto hay documentos. Muchos pueden decir, no, solamente es tu parecer, y bueno, pero ustedes tranquilamente, como he dicho, pueden ir a buscar todo este tipo de información, porque está al alcance, gracias a Dios, de todos nosotros, y podemos saber realmente si estamos o no estamos en la verdad o estamos mintiendo. Hermano querido, el escrito continúa diciendo lo siguiente:
Ninguno de los apóstoles ni Jesús mismo dieron alguna vez a entender que se debería venerar a María. Como lo indica la Enciclopedia Británica, durante los primeros siglos de la Iglesia no fue puesto ningún énfasis en María. No fue sino hasta la época de Constantino, la primera parte del siglo IV, cuando alguien empezó a ver a María como una diosa. Pero aún durante ese periodo tal idolatría era denunciada por la Iglesia. Hermano querido, en todos los tiempos ya desde el origen, desde cuando quisieron, en este caso Constantino, sincretizar el culto de la madre y el hijo, diciendo que es María y Jesús, ya hubo resistencia de los mismos discípulos, podríamos decir, también de Cristo, y por supuesto de aquellos cristianos primitivos ya del siglo IV. Nunca se ha aceptado tal cosa, ya que podemos ver nosotros que eso lleva claramente a lo que es la idolatría, a lo que Dios detesta, ¿no? ¿Qué más dice este escrito? Bien, lo cual es evidente en las palabras de Epifanio, quien denunció a ciertas mujeres de Tiro, a Arabia y otros sitios por rendir culto a María como una diosa verdadera y hacerle ofrenda en su capilla. Pero unos años más tarde, el culto a María no solamente era permitido por lo que es actualmente conocida como la Iglesia Católica, sino que vino a ser de sus doctrinas principales y lo continúa siendo hasta hoy. Hermanos, y eso es lamentable, ¿no? Porque una vez que estos amigos católicos se le ha inculcado tan profundamente, se le ha enraizado tan profundamente este culto a María, que cuando se le presenta todas las evidencias posibles, ya sea histórica o bíblica, ellos lo mismo van a rechazar. Así de poderoso, lamentablemente, es la idolatría. Así es como comienza a arrastrar y a llevar a muchísimos a lo que es el mismísimo infierno, ¿no? Continúa el escrito diciendo, como Roma había sido por mucho tiempo el centro de culto a la diosa del paganismo, no debemos extrañarnos de que este fuera uno de los primeros sitios donde el culto a María se estableció dentro de la iglesia. Este es un hecho que revela abiertamente que el culto a María fue el resultado directo de la influencia pagana. Otra ciudad en donde el culto idólatra pagano de la madre era popular fue en Éfeso, y ahí también se hicieron intentos de mezclarlo con la cristiandad. En Éfeso, desde tiempos primitivos, la diosa madre era llamada Diana, que ustedes seguramente, si es lector de la Biblia, va a recordar este nombre, y esta historia la encontramos allá en Hechos, capítulo 19, ¿no? En dicha ciudad los paganos la veneraban como la diosa de la virginidad y la maternidad. Se decía que ella representaba los poderes generadores de la naturaleza, por lo cual se le representaba con muchos senos. Una torre de Babel adornaba su cabeza. Cuando se tiene creencia durante estos siglos, por lo general, no es fácil abandonarla. Es lo que justamente le estábamos diciendo, ¿no? Es algo que no pueden abandonar estos amigos católicos, ¿no? Y peor aún todavía, cuando existen esos supuestos milagros, ¿no? No sé en sus países, pero yo creo que seguramente que es así. Aquí, por ejemplo, se venera mucho a lo que es la Virgen de Urcupiña. Es muy, muy venerada en lo que es el norte argentino y se le piden muchos favores. Generalmente esos favores siempre son materiales, ¿no? Terrenales. Nunca un favor espiritual o celestial, como por ejemplo auto, casa, riqueza, etcétera, etcétera. Y, o casualidad diríamos, o realmente Satanás hace milagro, ¿no?
resulta que a muchos de ellos sí se le cumple el deseo, el anhelo de tener su auto, su casa o prosperar su empresa. Y de esa manera, acá en la ciudad de Salta se ven muchos autos en la parte de atrás, en la luneta, que dice Gracia Virgen de Urucupiña. Y agradecen y dan la gloria justamente a esta diosa, porque la consideran diosa, por el favor recibido, ¿no? Cuando eso sucede, su corazón más se endurece. Porque uno cuando va a decirle, lo que pasa es que María nunca fue diosa. María nunca se le consideró madre de Dios. Él no es un ser divino, es nuestra hermana en Cristo y la amamos. Lógicamente que ellos, al estar ya su mente tan enceguecida, tan sesgada, y peor aún cuando Satanás cumple con el deseo, el anhelo de conseguir su auto o prosperar en lo que fuere, no van a creer, ya no aceptan. No porque a mí la Virgen me hizo tal favor, no porque la Virgen me hizo tal milagro, no porque entonces todo eso relacionan con algo positivo y por ser positivo tiene que venir de parte de Dios. Bueno, mis amigos católicos, eso no es la regla general, ¿no? Entonces, realmente este culto a la Madre, para esta gente no le resulta abandonar fácilmente, ¿sí? Continúa el escrito diciendo, de modo que cuando llegó la apostasía, líderes de la iglesia de Éfeso razonaron que si permitían a los paganos continuar su adoración a la diosa madre, los podría atraer a la iglesia. Así entonces en Éfeso se incorporó el culto a la diosa pagana y se mezcló con el cristianismo. Se sustituyó el nombre de Diana por María y los paganos continuaron orando a la diosa madre, conservando sus ídolos con la imagen de ella, y la iglesia profesante permitió que lo adorasen junto con Cristo. Pero no es mezclando en esta forma el cristianismo con el paganismo, el camino de Dios para ganar convertido. Hermano querido, todo esto realmente creo yo que es una información muy rica que tenemos nosotros que aprender y compartir con algunos de estos amigos católicos. Quizás el Señor le permita en algún momento abandonar esa religión, ¿no? Como muchos de nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, hemos salido de esos cultos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, continúa el escrito diciendo lo siguiente. Finalmente, cuando el culto a María se hizo una doctrina oficial en la Iglesia Católica en el año 431, presta atención, ¿sí? Después de Cristo, fue precisamente en el concilio de Éfeso, la ciudad de la diosa pagana Diana, y es obvia la influencia pagana que indujo al concilio a tomar esta decisión. Ahí comenzó oficialmente el culto a María, ¿sí? Por esa influencia de todos estos paganos y con la ambición de estos antiguos personas que podrían haber sido cristianos que cometieron un gran error, comenzaron a sincretizar con el afán de permitir de que aquellos se acercaran a lo que es la iglesia de Cristo. Qué tristeza, ¿no? Pero así es como comenzó el culto a la Madre. ¿Qué más podemos decir? Bueno, esto prueba más aún que el culto a María no es más que el antiguo culto popular a la diosa madre pagana, y se puede confirmar notando los títulos que le confirieron a María como la forma ritual de su culto. Y acá preste atención que acá tiene información que vale oro. Vamos a ver cómo está totalmente relacionado los nombres oficiales que le dieron en aquellos tiempos y cómo hasta el día de hoy se siguen utilizando estos nombres en esta, falsa Virgen María, ¿no? Ya que nuestra hermana María está en el cielo y por supuesto nosotros los cristianos, no los protestantes, recuerden que nosotros no somos protestantes, sí somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, pero no somos protestantes. Nosotros los cristianos verdaderos amamos a nuestra hermana María. Presta atención. Por ejemplo, María es frecuentemente llamada la Madonna.
Seguramente usted escuchó este nombre, ¿no? La Madonna. Este título no tiene absolutamente nada que ver con María, la Madre de Jesús. En cambio, esta expresión es la traducción de uno de los títulos por lo cual la diosa babilónica era conocida. Preste atención, ¿no? Los italianos sobre todo, y no se me enojen mis amigos, de la historia la que está demostrando la relación que hay con este culto pagano de la antigua Babilonia con justamente la Madonna, ¿no? ¿Qué más dice esto? ¿Dónde me quedé? Bien, aquí está. En cambio, esta expresión es la traducción de uno de los títulos por la cual la diosa babilónica era conocida. Y Nimbro vino a ser conocido como Baal. El título de su esposa, la divinidad femenina, sería el equivalente a Baalti. El castellano, esta palabra equivale a mi señora. Vaya apretando usted atención cómo vamos desglosando el nombre este, ¿no? De Madonna. En latín, mea domina, ¿sí? Y en italiano es una forma bien conocida, es Madonna. Ahí está, ¿eh? Cómo se relaciona, cómo uno comienza a investigar. Gracias a este hermano que hizo todo este estudio, comenzamos a poder darnos cuenta nosotros del origen de esta María o de esta Madonna, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir? Entre los fenicios, la madre diosa era conocida como Nuestra Señora de los Mares. Presta atención, la Señora de los Mares. Y aún este título se aplica a María, a pesar de que no hay absolutamente ninguna conexión entre María y el mar de los evangelios. Las escrituras claramente indican que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. A pesar de esto, el catolicismo romano enseña que María también es mediadora. Y es por esto que las oraciones a ella forman una parte muy importante del culto católico, ¿no? Ellos dicen, no adoramos a María y no consideramos Dios a María. Pero si no consideran Dios a María, entonces ¿cómo pueden ser que miles y miles de millones de católicos en todo el mundo a la misma vez estén elevando oración? Si ella no fuese supuestamente una diosa, entonces no podría jamás oír las oraciones y responder las oraciones de miles y miles de católicos. Ese atributo divino solamente lo tiene Dios. A Él podemos elevar las oraciones y a Él justamente van a ser respondidas justamente por Él también, ¿no? Hermanos queridos, ¿qué más continúa diciendo este escrito? A pesar de esto, el catolicismo romano enseña que María también es mediadora, y es por esto que las oraciones a ella forman parte muy importante del culto católico. Pero ¿cómo fue que María vino a ser conocida como mediadora? Pues tenemos la influencia del paganismo, pues la madre diosa de Babilonia tenía nombres como Milita, que significa la mediadora. Y así esto también pasó a la iglesia apóstata, la cual hasta hoy en día habla de María como mediadora. Ustedes observen, hermanos queridos, cómo vamos relacionando la historia. Todo esto usted puede checar, no es un invento de alguna iglesia o que nosotros estemos simplemente queriendo perjudicar o hablar mal de esta organización religiosa, ¿no? Ya que muchos de nosotros, como he dicho hace un momento, hemos salido ya de esa religión y sabemos perfectamente bien sabemos nosotros a dónde conduce ese camino de la idolatría, ¿no? En este caso, a la madre y el hijo, ¿no? Otro título que proviene del paganismo y fue aplicado a María, presta atención, es el de Reina del Cielo. Acá se considera a la Virgen María la Reina del Cielo. Y hay canciones, ¿no? Hay muchas canciones que dicen justamente la Reina del Cielo, ¿no? En ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que María, la Madre de Jesús, era o tuviera que ser nombrada Reina del Cielo. Pero este título lo poseía la diosa madre pagana que era adorada siglos antes de que María siquiera hubiera nacido. Se hacía mucho tiempo en los días de Jeremías que el pueblo adoraba a la Reina del Cielo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cómo queda totalmente todo
desmantelado, ¿no? Ya antiguamente, y ahora vamos a ver una cita bíblica, antes incluso que naciera María, ya se adoraba a una tal reina del cielo, ¿no? Jeremías, capítulo 7, versículo 18 al 20, dice lo siguiente y presta atención. Los hijos recogen la niña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo. Y en este contexto es interesante notar que actualmente las mujeres de Papos, Chipre, hacen ofrenda a la Virgen María como Reina del Cielo en la ruina del antiguo templo de Astarte. Y no solamente allá en Chipre, ¿no? Bueno, acá también en Salta capital y en muchas partes de lo que es Latinoamérica se hace el culto a la madre, ¿no? Se hace cierta comida, se hace cierta ofrenda, incluso panes también se elevan a esta diosa reina de los cielos, ¿no? O reina del cielo, ¿no? Qué tremendo realmente de todas estas cosas, mi hermano querido. Uno de los títulos por los cuales también era conocida el culto a la madre era Isis, era también traducida como Madre de Dios, ¿no? Presta atención, otro título que los católicos le dan a la Virgen María, Madre de Dios, y era un antiguo culto en este caso de Egipto, ¿no? Con la Isis, Horus o Osiris, que era el hijo que tenía en los brazos. No es otra cosa más que una extensión de la antigua religión babilónica, el Seminari y Nimro o Tamuz, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Nuevamente, este era un intento obvio para hacer aparentar a la cristiandad semejante al viejo paganismo con la adoración a su diosa. Bien sabemos que María era madre de Jesús, pero solamente en el sentido de su naturaleza humana. Hermanos queridos, vamos a ir terminando con todo esto. Yo creo que ya hay muchas pruebas. Usted tiene acá para poder tomar nota, chequear, cotejar, buscar más información, para también ayudar. No tome esta información como para pelear, simplemente ganar una discusión con algún amigo católico. No. Más bien tome usted esta información, este estudio, como para poder llevar a estos amigos al camino de la verdad y que abandonen este culto, este ritual tan horrible, tan pagano, que Dios detesta, que es el culto a la Virgen María, que como vemos no es más que una extensión de la antigua diosa Seminaris y su hijo Nindro, ¿no? Y para mostrar hasta qué punto estaba mezclado el paganismo con la cristiandad romana, necesitamos solamente mencionar el hecho de que Isis era adorado en un templo que estaba situado en las colinas Vaticanas, presta atención, donde hoy está localizada la Basílica de San Pedro, en el centro de la iglesia, que adora a la Madre del Dios en aquella forma. Ya, más que esto no se puede pedir más. Vemos nosotros que está justamente ahora la Basílica de Roma, ¿no? El Vaticano. Era ahí justamente donde se solía adorar a esta famosa diosa Isis, que era justamente conocida también como Madre de Dios, ¿no? Tremendo, hermano, todo esto. Un último dato, también la diosa egipcia Isis era frecuentemente representada como parada en la luna creciente, con 12 estrellas alrededor de su cabeza. Incluso esto fue adoptada para María, pues en casi todas las iglesias católicas romanas del continente europeo se puede ver cuadros de María en la misma forma. Qué tremendo, hermanos queridos, toda esta información. Vamos a dejar por aquí este estudio. Dios mediante, vamos a continuar en otra entrega. Ruego sus oraciones realmente para que yo pueda continuar con todo este estudio. Lo próximo que veríamos también ya es una continuidad también de este estudio que se llama Culto a María. Ya directamente vamos a ver y a tratar cómo es el culto a María que hacen en esta organización religiosa, como es, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga.